La Biblia nos invita a despojarnos del viejo hombre. El viejo hombre es la naturaleza ligada, ¿verdad? Al pecado. Sabemos que por la desobediencia de Adán, todos venimos a heredar esa naturaleza pecaminosa, ese pasado, esa vida llena de pecado. La Biblia dice en el libro de Romanos, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El problema, mi amado, radicaba en que la sentencia del pecado era muerte. La Biblia establece claramente que la paga del pecado es muerte. ¿Ven? El alma que pecare, esa morirá. Quiere decir que nosotros como humanidad, como seres humanos con una herencia pecaminosa, estamos sentenciados a muerte. En el tiempo antiguo había unos rituales que se ofrecían, unos sacrificios para cubrir el pecado del hombre por un momento, para que el hombre pudiera alcanzar en ese momento la misericordia de Dios. Pero estos sacrificios tenían que ser continuos, ya que la naturaleza continua del humano, la naturaleza pecaminosa, lo llevaba cada día a ese pecado, ¿verdad? A estar contaminados, alejados de la presencia de Dios por esta naturaleza pecaminosa, porque aunque el sacrificio de machos cabríos y el sacrificio que se ofrecía cubría el pecado que había en nosotros, no nos daba autoridad sobre ese pecado. Así que en ese escenario aparece Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice que Dios nos amó tanto, ¿verdad? Que dio a su propio Hijo, para que Él tomara el lugar de usted y el lugar mío. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a este mundo a morir por los pecados de cada uno de nosotros, para que a través de su muerte y su resurrección y el sacrificio perfecto que hizo en la cruz del Calvario, nosotros alcanzáramos la redención de nuestros pecados. Ya a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nuestro pecado, escúchame bien, nuestro pecado no es cubierto, sino que es borrado. En el tiempo antiguo nuestro pecado el pecado de la humanidad era cubierto, ahora nuestro pecado ha sido borrado. Amén, porque hemos sido libertados de esa esclavitud del pecado mediante el sacrificio de Jesucristo, y ahora somos justificados por la fe. La Iglesia dice que somos justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia señala que así como el pecado entró por un hombre llamado Adán, de la misma manera la reconciliación de todos entró también por medio de Jesucristo. Amén. Así que ya no estamos condenados al pecado, porque somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que esto no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es una dádiva de Dios, un regalo de Dios, es la gracia de Dios en nuestra vida y en nuestros corazones. Por tal motivo, cuando tú y yo creemos en el sacrificio de Cristo, aceptamos el sacrificio, amén, que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y creemos que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado y que hemos recibido la salvación de nuestras vidas, nosotros alcanzamos lo que se llama la gracia, ¿verdad? Que es la salvación de nuestras almas, para que nosotros podamos vivir justificadamente delante de Dios. Porque la Biblia dice que Jesucristo estaba con nosotros, ¿verdad? Reconciliando a Dios con el mundo. Estaba reconciliando, ¿verdad? A la humanidad con nuestro Padre Celestial. Así que a través de ese sacrificio ahora nosotros tenemos autoridad sobre el pecado. Enseñará más de nosotros, ya no nos va a gobernar. Porque ahora tenemos la autoridad mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que, mi amado, no importa cuán bajo tú hayas caído, no importa cuán lejos tú te sientas hoy de Dios, o cómo el enemigo te está acusando por tu pasado, por los pecados que has cometido, por tu condición en este momento, yo vengo a decirte que hubo alguien que pagó el precio, hubo alguien que tomó la sentencia que estaba sobre ti de muerte y la llevó a la cruz del Calvario para que ahora él fueras justificado por él. Solamente tienes que aceptar ese sacrificio, rendirte a los pies de Cristo y confesarlo como tu único y exclusivo Salvador, y orar para que Dios restaure tu vida. La Biblia dice que entonces nos vistamos del nuevo hombre. Pasado se fue, ahora nos vestimos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad. Así que acepte ese sacrificio en la cruz del Calvario y pídele al Señor la redención de tus pecados para que tú puedas ser salvo mediante el sacrificio de Jesucristo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y continúa gozándote en la presencia del Señor. Y recuerda que estamos en la iglesia evangélica bajo la sombra de Omnipotente. Estamos ubicados en la carretera 125, kilómetro 4.0, en el sector Cuba del pueblo de Moca.